a Dios por su plan de salvación para toda la humanidad. Queremos agradecer a Jesús por aceptar ser el sacrificio mismo, por derramar su sangre y entregar su vida en el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, por ser pecadores y estar destituidos de la gloria de Dios. Así que agradecemos a Dios por redimirnos, por darnos la oportunidad de estar justificados, limpios y libres de nuestros pecados, lavados en su sangre y de pie frente a Él en el nombre de Jesús. Reflexione un momento, piense en lo que estoy diciendo. No es cualquier cosa decir que podemos estar delante de la presencia del Creador del universo, limpios y justificados por la sangre de Jesucristo. Piénselo un momento, porque eso es lo que vamos a hablar ahora. Recordamos este día que está lleno de simbolismo. Desde el principio se dijo que no coincide en esta ocasión con los meses, por los meses quiero decir, con la fecha que la mayoría del mundo cristiano celebró. Lo abordamos hace 15 días. Vemos que así como es un año bisiesto, este año para el mundo judío es un año que lleva un mes intercalado y por lo tanto se desplazó la fecha casi un mes completo. Tendremos que hoy también es luna llena, tendremos que esta específica situación está dada por el mandamiento de Dios de que los pueblos, es decir, de que el pueblo judío celebre el 14 de Nisan. Apenas se ponga el sol, estaremos ya en 14 de Nisan y estaremos, según lo que entendemos, cumpliendo con el mandato de Dios. Así que, hermano, reflexione, por favor, porque a mí siempre me ha gustado hablar de la precisión y de la perfección de Dios, y su plan no podría ser menos que preciso y perfecto, como sus símbolos también. Mucho hemos dicho de lo que sucedió aquella noche del 14 de Nisan, cómo tomó la Pascua con sus discípulos, cómo fue traicionado, cómo fue entregado, cómo dice la Biblia que después de haber cantado el himno, así como acabamos de cantar nosotros, estando con sus discípulos, dice, salieron de aquel lugar y fueron al monte de los olivos para hacer ahí una oración. Jesús, ya hemos visto esta escena muchas veces desde este mismo lugar, estaba preparándose para ser entregado. Él sabía lo que iba a ocurrir y habló con Dios diciéndole, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Así que se puso en las manos de Dios y con esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz es que nosotros tenemos vida eterna y la tenemos en abundancia. Digan amén. Bien, entonces, hermanos, la liberación de Egipto era el simbolismo que estaba oculto en esto, lo hemos hablado muchas veces. Dios hace entonces coincidir esta importante fecha del Antiguo Testamento con el inicio de un nuevo pacto. Nosotros, hermanos, cumplimos un mandato de Jesús mismo que dice que en la última cena le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Digan amén. Amén. Hagan esto en memoria de mí. Y eso, hermanos, es lo que estamos haciendo hoy, aquí, en este día. Queremos que la gente alrededor lo sepa. Este mensaje es difícil. La propia Biblia dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántas veces usted le dice de su fe a las personas y se sonríen? Algunas de manera tímida, otras de manera francamente burlona, creyendo que tenemos fe en un libro antiguo y en una colección de mitos que no existen. Pero debo decirles, hermanos, que eso no es lo correcto, porque estos simbolismos se ven con los ojos de la fe, con el corazón, con lo que el Espíritu mismo de Dios revela en nuestro espíritu. Digan amén. Así que, hermanos, nosotros hacemos esto en memoria de Jesús, porque cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciamos la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Amén. Digan amén. ¿Sí? Espero tener que dejar de decir ahorita, digan amén. Ustedes deben decir amén. Sí, de motus propio, que salga. Cuando noten una afirmación, no les que sea su única voz. No le hace que tengamos una voz chillona o una voz muy templada. Diga usted cuando lo sienta, amén. 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 La pausa dramática. Hermanos, es un momento de felicidad, pero es un momento de tristeza. Así que podríamos decir que es un momento ambiguo, pero en nuestro corazón de cristianos, de redimidos, debemos de tener este gozo de Dios que no se debería de apagar por nada. Cuando nosotros tomamos la copa o recordamos que Jesús tomó la copa y habiendo dado gracias,
les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En ese momento Jesús estaba instaurando un nuevo pacto. Este memorial es el recuerdo de aquel nuevo pacto que Jesucristo instauró en el cumplimiento de lo que Dios le mandó. ¿Por qué? Dice en Hebreos que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Alguien dijo una vocecita bonita y amén. Eso es, de eso se trata. Muchas otras cosas, hermanos, Dios tomó en cuenta en este sacrificio. Profecías que se cumplieron, simbolismos como la sangre del Cordero de Dios, la sangre de los animales sacrificados. Cuando los egipcios vieron con asombro cómo los judíos pintaron el dintel de la puerta para que el ángel destructor no tocara a sus primogénitos, todo este simbolismo Dios lo concentra de una manera magistral para que nosotros recordemos cómo hasta aquí llega el viejo pacto y de aquí para adelante se instaura un nuevo pacto. Coman el pan, tomen el vino, que este es el nuevo pacto de Dios para con todos nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, ahora cada año estamos aquí para hacer este memorial y recordar el sacrificio perfecto de Jesús. No por la sangre de los machos cabríos, no por las cenizas de la becerra que eran utilizados para limpiar al pueblo, porque esto no tenía sentido. El año siguiente tendrían que hacerlo de nuevo. Pero como dice la Biblia, una vez Jesús entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos dice que eran rociados, santificaban para purificación de la sangre. Pero Pablo se pregunta y dice, si esto sucedía con aquellos animalitos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha para que limpie nuestras conciencias de obras muertas, para que seamos aptos para servir al Dios vivo? Amén. Así que, hermanos, eso es por eso que Jesús es el nuevo mediador, para que interviniendo la muerte y la remisión de nuestras transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna. Ese es el motivo de nuestra reunión. Estamos aquí para que entendamos que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Esa es la razón por la que estamos aquí. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra conciencia. Si usted trae problemas, déjelos afuera. Quizás cuando salga aún vayan a estar ahí, pero el gozo que tenemos va más allá de la tristeza y del pesar. El gozo que tenemos es, hermanos, que cuando Jesús aparezca otra vez sin relación con el pecado, será para salvar a todos aquellos que tengamos fe en lo que Él mismo nos permite hacer. Amén. Así que muchas veces se ha contado la historia, muchas. De la misma manera les comento que cuando las familias de los judíos se reunían durante el Pesaj, el padre de familia se levantaba y contaba la misma historia, una y otra vez, año tras año. Usted puede decir, uy, ya van a empezar otra vez. Sí, vamos a contar la misma historia otra vez. Vamos a decir qué es lo que hizo Dios, qué es lo que pasó en las plagas de Egipto, cómo los libró y los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, y les doy indicaciones de celebrar esto de manera perpetua. Pero, hermanos, siempre fieles a la palabra que leemos en los evangelios, también hay cosas nuevas por aprender. Y a mí me dicen que, yo les digo, quiero decir que me gusta mucho ver la perfección de Dios. Voy a mostrarles algo. Hemos evocado aquí mismo las escenas descritas en los 4 evangelios, en los capítulos que conciernen a lo que se llama la pasión de Cristo. Cómo fue Jesús traicionado, aprendido, juzgado, cómo fue negado por sus discípulos, aún los más cercanos. Pedro, que era su mano derecha, lo negó y trató de ponerse a salvo cuando vio que los romanos lo habían capturado. Debo decir algo que me llama tanto la atención. Hace también algunas semanas hablamos acerca del nombre poderoso de Jesús. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Y dijimos que el nombre poderoso de Jesús es el tetragramato, las 4 letras que nos dicen el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es Yahweh, que quiere decir yo soy.
Cuando los hombres fueron a perseguirlo, cuando Judas lo traicionó con un beso y preguntaron, ¿quién es Jesús? Jesús se adelantó y les dijo, yo soy Yahweh, yo soy Dios. ¿Sí? Y aquí estoy, no estoy huyendo, no estoy usando un ejército de ángeles, estoy aquí dispuesto para derramar mi sangre por todos ustedes. Amén. Yahweh, yo soy, dijo. Y así como yo soy enfrente de ustedes, Dios me ha ordenado obedecer para que ustedes tengan vida eterna. Amén. En esa misma noche lo juzgaron injustamente, lo mandaron, escuchen, de Anás a Caifás, y luego de Caifás a Pilato, y luego de Pilato a Herodes, y luego Herodes lo devolvió a Pilato, y lo juzgaron 3 o 4 veces en una noche, que es ilegal. Lo inspeccionaron a ver cómo estaba, y no encontraron en él ninguna falta. ¿Recuerdan? Pilato dijo, no encuentro en este hombre ninguna falta. ¿Saben con quién hacían eso también? Con el cordero que iba a ser sacrificado. Los sacerdotes lo revisaban por todos lados, no tenía que tener ninguna mancha, ninguna imperfección. Así que vieron a Jesús, dijeron, no hay mancha ni problema con este hombre. ¿Qué dicen a mí? Y entonces estaba apto para ser sacrificado. Y todo ocurrió deprisa porque iba a ocurrir la Pascua y Dios tenía que hacer coincidir todo lo que estamos mencionando. Amén. Hoy quiero llamar la atención sobre unas palabras que dijo Jesús en la cruz. Ahorita lo estuvimos viendo. Mateo menciona que hubo oscuridad sobre la tierra de las 12 del día a las 3 de la tarde más o menos, a la hora de la nona, cuando dio el Espíritu a las 3 de la tarde. Sí, recuerden que esto se contaba a partir de la salida del sol, 6 horas después era la hora de las 12 del día y a las 3 de la tarde era la hora nona y entonces hubo oscuridad en la tierra. Mateo registra que hubo un temblor. Mateo registra que las piedras se partieron, que se rasgó en la vestidura del templo, el velo aquel que separaba el lugar santo del lugar santísimo, simbolizando que ya no necesitamos esperar que un sacerdote entre a decir nuestros pecados, sino que ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios en el nombre de Jesús y pedir por el perdón de nuestras faltas. Amén. Amén. Terminó el viejo pacto, empieza el nuevo pacto. Cada vez que bebemos esta copa, estamos celebrando el nuevo pacto. Así que entonces muchas palabras se dijeron. ¿Cuándo te recuerdan? Se pueden enumerar diferentes registros, diferentes frases. A recordar que Juan estaba cerca, a los pies de la cruz, y él escuchó lo que Jesús decía en voz más baja. Pero los evangelios dicen que Jesús daba una gran voz, o sea, gritó en algún momento. No en agonía, no en una situación de voz baja, sino que gritó en algunas ocasiones diferentes frases. Una de ellas, ustedes la recuerdan cuando dijo, Elohim, Elohim, lama sabactani, que hemos hablado de ella diciendo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Seguramente Jesús habló en hebreo, porque es el inicio del Salmo 22. Señor, ¿por qué me has abandonado? Dijo David. Y una vez que Jesús lo pronuncia en la cruz, seguramente lo habló en hebreo. Ningún judío de aquel tiempo recitaba las escrituras en otro idioma. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces, después de eso, Jesús también dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Seguramente lo habló en hebreo. Pero piense por un momento, porque yo creo que Jesús no hablaba un idioma, sino muchos idiomas. Cuando Pilato lo interrogó en latín, y Jesús contestó. ¿Sí? Seguramente hablaba griego, porque también muchas veces se refirió a las palabras en griego. Ahora, una palabra que él pronunció, quiero que me ponga atención, es tetelestai. Es una palabra griega que tiene diferentes acepciones, y eso es lo que voy a decir para terminar. Tetelestai es un término griego que los que estaban alrededor de la cruz oyeron que Jesús dijo. La traducción registrada en la Biblia, ustedes la saben, porque es consumado es. ¿Le dicen? Está hecho. Consumado es. Pero si investigamos un poco, hermanos, tetelestai era un término utilizado también por los religiosos judíos. ¿Saben cuándo lo usaban? Lo usaban cuando el cordero para el sacrificio del templo había sido examinado. Cuando lo encontraban apto para ser sacrificado, ellos decían, tetelestai, aprobado. ¿Sí?
Lo veían y decían tetelestai para decir el trabajo está cumplido. Piensen por un momento qué significa eso. Jesús dijo tetelestai cuando estaba en la cruz en griego, pero también se utilizaba para otras palabras. Un predicador famoso del siglo pasado dijo que esta es una palabra pequeña como una gota de tinta, pero con un océano de significado. Presten atención, porque era una palabra también utilizada por un siervo cuando volvía a su amo después de haber terminado la tarea que le había encomendado. Amén. Tetelestai, llegaba el esclavo y decía, ¿qué entendía el amo? Ya terminé. Ya está hecho. Si fuéramos más modernos diríamos, misión cumplida. ¿Te dicen amén? Así que Jesús dijo, tetelestai, ya está hecho, consumado es, ya lo hice. Con esta palabra el esclavo decía, el trabajo que me encargaste está acabado. Pero también esta palabra era una frase comercial griega que se utilizaba cuando se realizaba el pago completo y final de una deuda. Díganme amén, por favor. Era como un sello que le ponen ahí cancelado, o pagado, o recibido. ¿Qué pasa con ese papel cuando tiene el sello de recibido, hermanos? Está saldado, liquidado, se acabó. Y Jesús no dijo esta palabra en voz baja, Jesús gritó esta palabra como diciendo, está hecho, está pagado. Antiguos recibos de esa época no tienen esa palabra impresa, dice tetelestai, porque la deuda ha sido pagada completamente. Y no solamente eso, hermanos, y aquí llego al punto máximo de mi sorpresa, porque tetelestai era utilizado en una circunstancia muy especial. Cuando un delincuente era arrestado, ¿sí? Y condenado por algunos crímenes, podían ser diversos crímenes, era una práctica común de la antigüedad redactar a mano lo que se llama una cédula, ¿sí? Redactar a mano un pliego de cargos en los que se enumeraban todos sus crímenes, así como la pena que debería de pagar. Ese papel se ponía a la entrada de la celda donde estaba y se clavaba en la pared para que todo el mundo supiera quién es, qué había hecho y cuánto debía de pagar por sus crímenes. Amén. Una vez que había terminado su condena, hermanos, el juez escribía, está libre. ¿Qué palabra usó? Tetelestai. No estás lejos del reino de los cielos. Tú vienes aquí enseguida. ¿Sí? Tetelestai. Esa es la palabra que utilizaban para decir, este hombre está libre. Este hombre ya no debe nada. Este hombre ha pagado su deuda completamente. Está libre de cargos. Esto le daba al reo una prueba de su libertad. Y en la Biblia, pongan atención, porque dice que Jesús, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, la quitó del medio y la enclavó en la cruz. Díganme amén. Amén. En otra versión, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, Jesús lo ha quitado del medio y lo ha clavado en la cruz. Amén. Tetelestai. Hermanos, esta reunión es para decir que cada uno de nosotros tenemos un sello en nuestro expediente. Y ese sello, al creer en Jesús, es tetelestai. Su deuda ha sido pagada completamente. Sonría, siéntase feliz y diga gracias a Dios por la oportunidad de haber sido redimidos en la sangre preciosa del Cordero. Dios les bendiga.